Bueno, muy buenos días para todas las personas que se conectan el día de hoy con nosotros. Bienvenidos a esta sesión. En nombre propio y de mi planilla les damos una cálida bienvenida a este espacio que tenemos. Me presento, mi nombre es Tatiana Sánchez y voy a ser la moderadora de este espacio. Hago parte del equipo de formación de miplanilla.com y voy a estar con ustedes, ¿listo? Entonces les cuento que el día de hoy, jueves 13 de marzo, vamos a acompañar a todos los asistentes con un tema que nos trae la UGPP y es ¿qué procedimiento seguir si te llega una acción persuasiva de la UGPP? Esa es una pregunta muy grande que tenemos siempre y es, me llegó una acción persuasiva, tengo un comunicado de la UGPP, ¿qué hago? Entonces, es importante que ustedes sepan y revisen y más allá, y es qué procedimiento deben seguir. ¿Listo? Antes de iniciar y presentarles la persona que nos acompaña, quiero contarles que esta sesión está siendo grabada y va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan seguirnos y hacer la réplica si quieren saber algo o detenerse en algunos de los puntos que tengamos durante la presentación. No compartimos el material, sino que lo dejamos de manera pública en nuestro canal de YouTube para que ustedes lo consulten. Invitadísimos a que nos sigan en nuestras redes sociales, @mi planilla seguridad social. Nos encuentran en X, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en LinkedIn, para que por favor nos sigan y estén enterados de todas las sesiones que tenemos. Nuevamente le damos la bienvenida a todas las personas que se vienen conectando a esta sesión y por favor compartan. Ustedes ya saben que siempre hay alguien independiente que dice, ay, me llegó una acción de la OGPP, ¿qué debo hacer? Pues este es el momento para que ustedes compartan la sesión, ¿listo? Si tienen dudas o presentan inquietudes, por favor déjenos sus comentarios en el chat de esta sesión. Hay un botoncito en la parte superior de sus pantallas para que nos las dejen y al final de la sesión vamos a tomar unos minutos para resolver las más frecuentes y que nuestro invitado nos cuente. ¿Listo? Bueno, les cuento que el día de hoy nos acompaña por parte de la UGPP Luis Gabriel González, coordinador del equipo de capacitaciones. Luis Gabriel es profesional en administración de empresas y cuenta con una especialización en finanzas de la Universidad Externa de Colombia. Actualmente, como lo decía hace un momento, se desempeña como coordinador del equipo de capacitaciones de la Dirección de Parafiscales de la UGPP. Contarles que Luis Gabriel lleva con la UGPP más de 7 años, entonces cuenta con amplia experiencia en todos los temas de seguridad social y por supuesto lo que tiene que ver con la UGPP. Sin más preámbulo, Luis Gabriel, bienvenido, te dejo el auditorio, es todo tuyo. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Angélica? ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias a mi planilla por invitarnos a estos espacios. Espero que sean de mucho provecho para todos nuestros asistentes virtuales. Voy a compartir la pantalla, por favor me avisas cuando ya la veas. A ver, compartir. Y aquí. ¿Ahí la estás viendo? Dice John, listo, ahí ya la vemos en modo presentación. Bueno, listo. Bueno, no apague la cámara, igual me están viendo. Em, la idea de hoy es ver el tema de acciones persuasivas. Es un tema muy de moda, nunca pasa de moda. La UGPP, digamos, desde hace unos años viene haciendo este tipo de acciones, buscando que las personas cambien el comportamiento y se eviten un proceso de fiscalización. Esto no está, digamos, reglamentado en una norma que nos obligue a nosotros a hacerlo, sino ha sido un tema como de política institucional que ya pues, lleva unas varias direcciones, digamos que han pasado varios directores y se viene implementando. Entonces vamos a desarrollar primero qué es la UGPP, qué es el sistema de la seguridad social, qué son las acciones persuasivas y por qué se envían acciones persuasivas. Bueno, contarles primero que la UGPP pues, es una entidad del Ministerio de Hacienda que nació por allá en el año 2007, pero empezamos operaciones en el 2010. Entonces, dentro de las tareas que tenemos es hacer el seguimiento eh, y la colaboración y la determinación de la adecuada, correcta y oportuna liquidación y el pago de contribuciones parafiscales del sistema de la protección social y de todo lo que tiene que ver con el sistema de seguridad social integral, o sea, de todos los sistemas, el salud, pensiones, ARL, cajas de compensación, SENA e ICBF. ¿Qué es el sistema de seguridad social? Es un conjunto de instituciones, normas y procedimientos que buscan garantizar la calidad de vida de los ciudadanos basándose en los principios de solidaridad, universalidad y eficiencia. Muy importante el de solidaridad, usted sabe que está muy desarrollado, digamos, en la Constitución, y es que las personas que más tenemos ingresos, tenemos que contribuir para los que casi no tienen ingresos.
Entonces, esto es algo que viene muy desarrollado en la Constitución de Colombia. Cuando hablamos de qué sistemas entonces la UGPP puede controlar, hablamos del sistema de salud, ya sea del régimen subsidiado o del contributivo. Ustedes saben que en el subsidiado está lo que se llama el SISBEN, y en el contributivo, pues todas las EPS que nosotros tenemos a disposición y nuestras IPS que nos atienden. Cuando hablamos del sistema de pensiones, pues estamos hablando en este momento del régimen de prima media y del régimen de ahorro individual de solidaridad, el RAIS. Entonces, ya sea el fondo privado o el fondo público, nosotros desde la UGPP también garantizamos que todos los colombianos hagan sus cotizaciones correctamente. También hablamos del sistema de riesgos laborales, las ARLs, ya sea la pública, que en este caso es positiva, o las privadas, cualquiera de las que existe. Y cuando hablamos de los servicios sociales complementarios, estamos hablando del SENA, que es la universidad pública más grande del país, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que todos sabemos el rol que desempeña en el país para la protección de la infancia y la adolescencia, y nuestros aliados naturales, y por eso, digamos, siempre trabajamos con ellos, que son las cajas de compensación, eh, que es el club de los trabajadores, el club de los trabajadores. Literalmente son las cajas de compensación, nos dan servicios como recreación, cultura, créditos, algunas todavía tienen supermercados, tienen servicios de salud. Entonces, las cajas pues cumplen un papel muy importante dentro del sistema de la seguridad social integral. Listo. Hablemos qué son las acciones persuasivas. Entonces, como les decía, es una estrategia, es una política que diseñó la UGPP que busca informar tanto a los empleadores como a los trabajadores independientes que la UGPP, gracias a sus cruces de información, ha encontrado unos indicios de evasión. Y esos indicios de evasión, pues lo que buscamos es que de una forma voluntaria, tanto los independientes como las empresas corrijan de ser necesario eso que nosotros hemos detectado. Nosotros, no sé si les mencioné hacia un poquito atrás, somos una unidad administrativa especial, somos hermanos de la DIAN, entonces dentro de nuestra junta directiva está la DIAN, está el Ministerio de Salud, está el Ministerio de Trabajo y unos consejeros privados. Dentro de toda esta estrategia tenemos un área que se llama inteligencia, que se llama estrategia, perdónenme, y estrategia pues hace unos cruces de información con muchas fuentes de información. Entonces, la primordial, pues la Diana Ser es nuestro hermano, pues nos entrega la información de renta, de información exógena, de facturación electrónica y ahora muy pronto de nómina electrónica. Entonces, con ese que es nuestro mayor indicio, más información que nos puede entregar otras fuentes como el RUND, en el caso de los vehículos, como el RUES, en el caso de las cámaras de comercio, como Migración Colombia también nos tiene que entregar información periódicamente, pues encontramos muchos indicios de las personas eh, que están haciendo de pronto alguna ilusión, alguna evasión al sistema de la seguridad social integral. Em, entonces, ¿qué buscamos con estas acciones persuasivas? Pues promover la cultura del pago, generar los recursos que garanticen que el sistema de la seguridad social integral funcione bien y evitar, en el caso de la UGPP, evitar procesos de fiscalización que pueden terminar en procesos de cobro, donde ya se les va a cobrar intereses, donde ya tienen sanciones. Entonces, no queremos que nadie llegue, digamos, a esos procesos de fiscalización, también porque tienen unas etapas muy largas y un proceso muy desgastante para cualquier entidad pública. ¿Qué tipos de acciones persuasivas nosotros entonces generamos? Hay unas dirigidas a trabajadores independientes y otras dirigidas a trabajadores que son aportantes, es decir, a los empleadores. Entonces, primero vamos a ver lo que es independientes y es en lo que más estamos haciendo énfasis en este momento, porque ahorita de cada 10 procesos de fiscalización que la UGPP está abriendo, 9 se están dirigiendo a independientes y solamente uno a empresas. Y eso tiene una razón de ser. Cuando nació la UGPP, pues a los primeros que empezamos a intentar a conductar, a convencer, a persuadir de que lo hicieran de una forma correcta, fue a las empresas. Y pues gracias a estos 10, 11 años que ya llevamos trabajando, pues lo hemos logrado hacer. Entonces, como les digo, ya casi no tenemos discusiones con las empresas,
también han salido muchos fallos, entonces con base en esas sentencias, algunas de unificación, ya la UGPP pues tiene una postura muy clara y los contadores, los revisores fiscales de las empresas pues ya saben, digamos, qué les pide la UGPP y por dónde deben meter, digamos, sus ingresos o sus factores no salariales. Entonces ya es más fácil, digamos, con las empresas determinar qué es salarial y qué no es salarial. Listo, entonces miremos los independientes. Recuerda que yo no te veo, entonces si hay preguntas, en algún momento me paras. Eh, ¿A quién se le envían las acciones persuasivas? Pues, como decíamos, a independientes. Y esos independientes son aquellos que hemos detectado por esos cruces de información que les decía que tienen una capacidad de pago. Y al tener capacidad de pago, están obligados a realizar los aportes. O también algunos independientes que, aunque vienen aportando, no lo están haciendo de forma correcta. Lo están haciendo seguramente por un ingreso o base de cotización inferior al que la UGPP ya determinó, gracias a esos cruces de información. Definamos qué es un trabajador independiente, porque van a decir, bueno, pero entonces dígame qué es un trabajador independiente. Nosotros, pues, y en la normatividad hemos definido que es una persona natural que realiza una profesión, un oficio o una actividad económica, y cuando yo nombro esas tres, ahí realmente entra todo el mundo, con o sin trabajadores a su cargo, con o sin establecimientos también comerciales, y sin estar sujeto a un contrato laboral en el desarrollo de dicha actividad. Existen unos independientes que sí tienen un contrato de prestación de servicios, digámoslo así, y digamos ahí, eso es como, ellos sí media un documento en el cual tienen claro unos productos a entregar y unas obligaciones que también ellos se obligan con la persona que los está contratando, con la entidad que los está contratando. Eh, por allá en la ley 2277 del 2022, que fue la última reforma tributaria, se aprobó en el artículo 89, o sea, aclaró, digámoslo mejor así, que todos los independientes tienen la obligación de aportar al sistema de la seguridad social integral cuando perciben ingresos netos iguales o superiores a un salario mínimo legal vigente. Entonces, digamos, no todos los independientes tienen la obligación de pagar sistema de seguridad social integral y sus sistemas. Entonces, solamente cuando su ingreso neto sea igual o mayor a un salario mínimo. Y también allá en esa misma norma se definió que existen unos tipos de independientes. Entonces allá se habla del independiente con contrato de prestación de servicios. Ese es el típico contratista, digamos, del Estado, es más fácil, digamos, sacar ese ejemplo, o sí, que trabaja en una gobernación, que trabaja aquí, digamos, en la alcaldía de Bogotá, perdón, donde se le fija un contrato por un tiempo determinado, se le fijan unos honorarios y él al final del mes, si cumple con esos productos que tiene que entregar, que por lo general son intangibles, es más la proyección de un acto administrativo, es de pronto, no sé, foliar, archivar un tema archivístico. Entonces, si cumple, digamos, con las actividades que se le habían planteado, entonces se le va a hacer acreedor de que le paguen esos honorarios que tiene allá en ese contrato. Entonces, ese es como el caso más típico. Sin embargo, las empresas también tienen personas vinculadas con contrato de prestación de servicio, no tienen ningún problema. Ahí lo que prima es el intelecto de la persona, lo que sabe hacer. No se le pide como tal que entregue un producto tangible, que entregue, ¿qué les digo yo? Papelería, que entregue toners para las impresoras. A él no se le está pidiendo eso. Entonces, digamos, ellos no tienen derecho a deducirse costos, ese tipo de independientes que se denomina contrato de prestación de servicios. En cambio, tenemos otros tipos de independientes, como los independientes con contratos diferentes a prestación de servicios, donde puede ser también una persona natural que es contratada también por un municipio, pero para proveer, por ejemplo, todos los toners de las impresoras, para que provea el papel, para que provea los insumos de cafetería. Entonces, él sí tiene que entregar un producto y él tiene asociado unos costos, porque pues tiene que comprar esas resmas de papel, tiene que comprar esos productos de cafetería y entregárselos a la persona contratante. Entonces,
él sí tiene derecho a descontarse costos. Em, Está el independiente por cuenta propia, que puede ser cualquiera de nosotros. Entonces, un profesional, un técnico que es contratado, vamos al ejemplo con un técnico, para que haga servicio de reparación de lavadoras, coloca su aviso, lo llaman, él va y presta su servicio, le hace mantenimiento a las lavadoras, lleva algún repuesto, entonces es independiente por cuenta propia. Claro que también tiene derecho a descontarse costos, porque aunque también prima su conocimiento, él tiene unos costos asociados para desplazarse, para ir a comprar esos repuestos y colocarlos allá en las máquinas. Entonces, ese es el independiente por cuenta propia. También puedo ser yo, pueden ser ustedes un independiente por cuenta propia, porque por ejemplo yo puedo estar acá con ustedes, pero me contrata también la Universidad Distrital para dar esta charla fuera de mi horario. Entonces, a mí me pueden hacer un contrato con ellos, y yo, un contrato no, me dicen, venga, dicte esa charla, yo voy y la dicto y después paso una cuenta de cobro. Entonces, en ese caso, esos ingresos que voy a percibir adicionales a lo que la UGPP me paga, si superan un salario mínimo, después de descontarle costos, porque tengo derecho a descontarme costos, pues tendré la obligación también de pagar. En ese caso, tendré que afiliarme como independiente también. Entonces, una parte ya me lo está pagando, obvio, la UGPP y a mí me descuentan una parte de salud, pensiones, pero también tendré que hacer mi afiliación como independiente por esa actividad que estoy desarrollando en la academia de ir a dictar un curso. Y están los rentistas de capital, que también es un tema muy de moda. Entonces, es una persona también que con sus producto de sus esfuerzos logró ahorrar un dinero y seguramente tiene otro apartamento, otra casa, un local, está percibiendo otros ingresos, logró abrir un CDT, tiene unas acciones en alguna empresa, en Ecopetrol, yo no sé, en algún lado, y esos dividendos, eso que les están pagando allá, esos rendimientos, si esos rendimientos cuando se los pagan también es mayor a un salario mínimo, pues tendrá la obligación de pagar seguridad social. Si tiene varias actividades, pues tendrá que sumar todas las actividades, encontrar un ingreso neto total sumado a todas sus actividades, y si ese ingreso neto total de todas las actividades es mayor a un salario mínimo, pues también tendrá que hacer el pago de la seguridad social. Y eso muchas veces las personas, digamos, lo desconocen, lo que es rentistas de capital. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Sí tenemos preguntas, pero si quieres, dejamos un espacio de Avanzamos. 10 minuticos al final, sí, para no cortarte la presentación, claro que sí. Listo. Entonces, ¿por qué me llegan acciones persuasivas? Entonces, como les decía, la UGPP hizo una revisión, un cruce de información con todas las fuentes de información, en especial con la de renta y con la información exógena reportada del 21 al 23, y encontró que efectivamente hay un indicio de evasión en los trabajadores independientes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues hacemos primero la selección, estimamos cuál fue el ingreso base de cotización por el que debió haber cotizado, si es que no viene cotizando, y si no realiza los aportes, pues les estamos diciendo también que debe hacerlos. Entonces, en algunos casos va a ser para unas personas que son omisas, y ya vamos a ver qué es omiso, y en otros casos va a ser para unas personas que son inexactas. Eh, ¿Cómo lo hacemos nosotros? Para las acciones persuasivas para independientes, nosotros tenemos tres oficios. Nosotros no enviamos un solo oficio, sino lo hacemos a través de tres ciclos o tres oficios persuasivos. Todos esos lo estamos enviando a una comunicación física y por lo general es electrónica. Realmente a partir de la pandemia, nosotros todo lo estamos enviando a direcciones electrónicas y muy poquitas a la física. Entonces, la UGPP a las personas que detectó que están seguramente como inexactas, que tienen un indicio de inexactitud o de evasión o de omisión, le enviamos una primera carta, que es el primer ciclo, y a esa cartica le damos un plazo de 30 días para que la persona nos conteste. ¿Mm? Terminado esos 30 días, evaluamos si la persona nos contestó o no. Volvemos a revisar si en verdad sí nos contestó, revisamos lo que nos entregó, nos tomamos otros 30 días haciendo esa evaluación y terminamos enviando un segundo ciclo casi a los 90 días del primero. Entonces, cada ciclo, digamos, va a ser con un intervalo de 90 días
con el fin de dar el suficiente tiempo para que nos alleguen los documentos que se les solicita y para revisar si efectivamente tuvo el cambio. Entonces, porque muchas personas les llega la acción persuasiva y dejan esa carta ahí como guardada y al final del mes es que dice, ay, ¿verdad que la OGPP me requirió? Y en ese caso van y buscan a un operador de pila, como en este caso mi planilla, y les solicitan a ellos que les ayuden a hacer la presentación de esa autodeclaración. La pila es una autodeclaración y aquí siempre hago énfasis en eso. Es lo mismo cuando ustedes hacen la declaración de renta. Es usted el que está informando cuáles son sus ingresos, de dónde provienen, cuáles fueron sus costos y con base en eso usted hace esa autodeclaración. Es como una declaración juramentada. Y es por eso que la UGPP puede fiscalizar esa autodeclaración. Nosotros tenemos un plazo de 5 años a partir de la fecha del vencimiento para declarar o de la presentación extemporánea de esa autodeclaración para fiscalizar ya sea omisión o inexactitud. Y entonces eso es lo que nosotros hacemos aquí en la OGPP. Hoy y hacia atrás, 5 años puedo revisar, más hacia atrás no podemos revisar. Entonces, así como les estoy contando el primer ciclo, lo hacemos repetidamente hasta 3 veces. Obvio que las cartas van cambiando en el lenguaje. Entonces, la primera le digo, por favor, la UGPP a través de un indicio lo ha detectado, lo invitamos a que haga el pago. La segunda le dice, nuevamente le reiteramos que usted ya había sido identificado y no vemos que usted haya hecho corrección de sus planillas o comenzado a pagar. Y la tercera ya le dice, evítese un proceso de fiscalización, usted ya está en la última etapa, si no encontramos un cambio de comportamiento, usted será seleccionado posiblemente, será seleccionado dentro de un proceso de fiscalización. Eso es lo que hacemos nosotros acá. Entonces, ¿qué debo hacer cuando recibo una acción persuasiva? Entonces, lo primero es revisar. Revise exactamente qué le está diciendo la acción persuasiva. Lea. Nosotros esas cartas las hemos mirado, evaluado, llevado a grupos focales donde las personas nos dicen, así está el lenguaje, no es un lenguaje claro, no es amigable. Entonces las hemos cambiado de tal forma que ya hoy en día son muy amigables. Entonces, identifique el año también por el cual estamos pidiendo. Entonces, muchas veces las personas le estamos pidiendo por el año 2023 y nos escriben, es que yo por el año 21 hice tal cosa, por el 22 hice tal cosa. No, si le estamos pidiendo 23, pues empiece a cambiar desde el 23 o desde el 24, desde el 25. No le estamos pidiendo que cambie los 5 años hacia atrás, sino a partir desde cuándo le estamos diciendo que cambie. ¿Mm? Empiecen a aportar de forma correcta de acuerdo a su realidad económica. Entonces, muchas de esas cartas, ahorita vamos a ver un ejemplo, dicen que fueron cruzados con renta, por ejemplo, el año 21-22 y que en ese momento sus ingresos eran, no sé, 100 millones de pesos. Pues resulta que del 22 a hoy, pues mi realidad económica ya pudo haber cambiado. En ese año yo tenía trabajo, tenía un apartamento, tenía un vehículo que lo tenía arrendado, pero hoy en día ya me quebré y no tengo nada, solamente soy un asalariado, no tengo absolutamente nada más. Pues entonces, en la carta que nos deben contestar hoy en día, me tiene que explicar todo eso. ¿Cuál era su situación en ese momento? ¿Cuál es su situación en este momento? Y con base en su situación actual es que me tiene que informar y hacernos caer en cuenta por cuánto es que debe cancelar los sistemas de la seguridad social integral y reporten novedades al IBC cuando exista una diferencia de la realidad económica. Entonces hay meses en que efectivamente yo puedo tener una realidad económica diferente. No sé, siembro papa. En junio solamente es que me entra lo de la papa. Entonces yo tengo que decirle al OGPP, yo me dedico a la agricultura, mi actividad es sembrar papa y a mí solamente me entran ingresos en junio. Entonces, en ese mes de junio y nada más en ese mes es cuando me entran muchos ingresos, es que yo tengo la obligación de pagar el sistema de la seguridad social. En los otros meses, si no percibo ingresos, como estábamos viendo en el artículo 89, pues no tendré la obligación de hacer el pago. ¿Que es recomendable? Claro que sí, porque si usted deja de pagar unos meses, pues usted va a estar descubierto en lo que tiene que ver con salud, no está sumando semanas para pensiones, entonces usted está desprotegiéndose no solamente usted, sino su familia. Y en ese caso, pues le decimos, lo invitamos al menos a que cotice sobre un salario mínimo, pero que siga haciendo sus cotizaciones. ¿Por qué es importante atender esas acciones persuasivas? Entonces, no realizar los aportes al sistema
afecta las coberturas al sistema, hoy lo estamos viendo, ya estamos viendo esas crisis del sistema de salud, estamos viendo las crisis del sistema pensional, por eso, digamos, se sacó esa reforma pensional, porque el sistema, pues, se fondea con la plata de todos. Y hoy en día hay muchísimas más personas, por ejemplo, en el régimen subsidiado de salud que en el régimen contributivo. Entonces, pues no hay gobierno, no hay sistema que soporte que muy poquitos aporten y sean muchos los que disfruten, digamos, de los beneficios. Entonces, por eso nuestro papel es identificar quienes teniendo capacidad de pago están hoy colados, digámoslo así, perdónenme la expresión, en el CISBEN, en el régimen de salud, de pronto, y si teniendo ingresos. Entonces, si nosotros lo detectamos, pues claro que pedimos que lo excluyan a través de los municipios, a través de las secretarías de salud, personas que tienen capacidad de pago y están como beneficiarias de la esposa, simplemente por no querer contribuir al sistema. Entonces, esos casos son los que nosotros rápidamente identificamos, los fiscalizamos y pedimos que los excluyan. Tenga en cuenta que esos pagos son obligatorios y los generan procesos de fiscalización que terminan en sanciones e intereses con la OGPP. Entonces, estas como unos modelos de cartas que nosotros estamos enviando. Mire que las hemos hecho muy amigables. Por ejemplo, esta primera le dice que usted está en el primer ciclo persuasivo, usted está aquí. Entonces las hemos hecho muy didácticas y le estamos explicando por qué enviamos la comunicación, qué propósito tiene. Le estamos diciendo cómo debe calcular su ingreso base de cotización. En el caso de los contratistas por prestación de servicio, cómo lo debe hacer y le estamos pidiendo también que nos entregue unos soportes. Copia de la declaración de renta, en este caso fue del 2023. Copia de los extractos bancarios de los últimos meses del año en curso o del mes siguiente a que le solicitamos el envío de esta información. Entonces, estas cartas cada vez han sido más amigables. En otras, creo que en esta no está, pero en otras le decíamos que usted debe estar cotizando por un IBC más o menos de tantos salarios mínimos. En este caso, por ejemplo, no está, pero en otras sí les estamos diciendo, y que lo está haciendo seguramente por un valor inferior. Entonces, hasta eso hoy en día ya les podemos decir sobre cuál es el valor que debería estar cotizando. Y eso es gracias a toda la información que posee la UGPP. Entonces, yo siempre les digo a la gente muy jocosamente que aunque es un indicio, nuestros indicios son muy buenos. La UGPP conoce todo de ti, es como tu mejor amigo. Sabes cuántos predios tienes, cuántos vehículos tienes, dónde mueves la plata, si usted la tiene en Nequi, en David Plata, todo el tiempo estamos sabiendo dónde están sus fuentes de ingresos. Si usted es una persona que dice, es que yo solamente recibo efectivo, ni la DIAN ni la UGPP me va a pillar, pues resulta que si usted está vendiendo un producto, se lo está comprando a un mayorista, a una fábrica, y esa fábrica lo va a tener que reportar a usted en la información exógena. Entonces, claro que nos vamos a enterar. Entonces, no piensen que por recibir en efectivo la UGPP no los va a encontrar, porque claro que los vamos a encontrar. Sabemos todo de ti. Eh, También hacemos nosotros en este tema persuasivo jornadas de sensibilización. Hacemos ABCs, infografías, estamos haciendo live todos los miércoles a las 3 de la tarde donde tratamos este tema, otros temas. Vamos haciendo ferias de atención, brigadas de atención por todos los municipios del país. Ahorita la otra semana, por ejemplo, hago una cuña, vamos a estar en Girardot, vamos a estar en Melgar, como en 20 días vamos para Cartago, vamos a estar en Dos Quebradas, así vamos a estar por todo Colombia, Medellín, acabamos de llegar de Riohacha, de Valledupar. Entonces, estamos por todo lado buscando herramientas y mirando cómo le facilitamos a las personas que contribuyan y paguen correctamente. ¿Cuáles son los indicios de evasión? Y por allá esas dos palabras que yo les venía hablando, lo que se denomina omisión y lo que se denomina inexactitud. ¿Qué es omisión? Entonces, en la omisión hay dos. Una que tiene referencia con la afiliación. Quiere decir que muchas personas piensan que empezar a pagar sus aportes al sistema quiere decir que usted ya se afilió y resulta que no, son dos momentos totalmente diferentes. Usted lo primero que tiene que hacer, si quiere empezar a aportar al sistema, es afiliarse a una EPS, a un fondo de pensiones, a una ARL. Es lo primero que tiene que hacer. Nadie lo va a hacer por usted en el caso de los independientes, tiene que ir a hacerlo. Busque y lo hace allá. Entonces, esa omisión por afiliación, si ustedes no la hacen, eso es una causal de una sanción y está contemplada así. Y otra es la omisión en la vinculación.
y es cuando no se reporta ya la novedad de ingreso como independiente a un administrador del sistema y cuando no empieza a hacer los pagos. Entonces es cuando usted puede estar afiliado, pero tiene una omisión en la vinculación porque no reportó el ingreso o no está realizando los pagos teniendo la obligación. ¿Y qué es la inexactitud? Es toda persona que está presentando seguramente su autodeclaración a través de la pila, pero lo está haciendo por un valor menor al que debería estar haciéndolo. Y en ese caso, pues nosotros lo podemos identificar con base en estas cruces de información y lo terminamos sancionando. Segmentos de población, entonces a quién buscamos. Entonces ya les comenté, al omiso, el que no realiza sus aportes por los ingresos como independiente, al inexacto, el que lo realiza como independiente con un ingreso base de cotización inferior al que debería. Hay mixtos omisos, empleados que simultáneamente perciben ingresos como independientes y no realizan aportes como estos. Entonces, el caso que yo les estaba comentando, si yo estoy trabajando en una universidad, es el caso típico. Mixto inexactos, empleados que simultáneamente perciben ingresos como independientes y realizan aportes por estos ingresos, pero con un IBC que no corresponde a su realidad económica. Hay pensionados omisos. Muchas personas piensan que al estar pensionados ya pues no tienen más obligaciones con el sistema. Y resulta que no es así. ¿Qué no tiene que contribuir el pensionado? Pues al sistema de pensiones, porque él ya está pensionado efectivamente. Pero sí tiene que contribuir si percibe mayores ingresos al de la pensión al sistema de salud. Y como digo yo, no es que lo atiendan dos veces, que lo van a atender más rápido allá en la EPS, sino lo que hace es con ese mayor aporte ayudar a que el gobierno nacional pues, le disponga esos dineros al ADRES para que pague el régimen subsidiado, lo que denominamos SISBEN. Pensionados inexactos, lo mismo, perciben otros ingresos, los están cotizando, pero no por lo que realmente deberían estar haciéndolo. Y hay pensionados que tienen, digamos, las dos categorías, al igual que pensionado inexacto. Hay régimen especial en omisos. Entonces, hay personas que pertenecen a un régimen especial, fuerzas militares, maestros, Ecopetrol, entonces, de la rama. Entonces, digamos, todas esas personas piensan que al estar en un régimen especial, pues ya esto no es con ellos. Y mentiras que sí. Lo mismo que los pensionados. Entonces, si perciben otros ingresos diferentes a lo que ya están ganando allá, pues obvio que tienen que hacer el pago por esos mayores valores, tanto si es omiso como si es inexacto. ¿Qué se debe hacer? Entonces, en esta etapa persuasiva no queremos o no estamos buscando que corrijan periodos anteriores. Claro que debería hacerse así. Yo siempre digo a las personas, debería uno corregir si usted es omiso periodos anteriores porque está dejando de cotizar semanas, en este caso, para el tema de pensiones. Pero realmente la UGP política no está pretendiendo que ustedes lo hagan así. Están diciendo que a partir de el recibir su comunicación persuasiva, cambie ese comportamiento de aquí en adelante, tanto para aportes a salud y pensión, y si está obligado también a ARL, pues que lo haga, de acuerdo a su realidad económica. Entonces, tenga en cuenta cuáles fueron sus ingresos actuales, verifique que los aportes se realicen con base en los ingresos que percibe, pague los aportes a través de la pila y continúe pagando cada mes sus respectivos aportes. Porque tenemos esta anotación acá, porque muchas personas cambian de comportamiento 2, 3 meses, 4 meses, y apenas la UGPP les manda una carta felicitándoles, dándoles una ancheta casi diciéndoles, lo felicito, usted cambió el comportamiento, entonces dejan de hacerlo. Y dicen, ah, ya la UGPP no va a volver a fiscalizar. Y mentiras que lo podemos volver a fiscalizar. Vuelve y saldrá en otro cruce de información. Y ahí sí, pues nosotros ya vemos que es una persona reincidente en la conducta y puede ser objeto de fiscalización. Eh, yo les comentaba que junto con las acciones persuasivas se les solicita que envíen copia de los extractos de la creación de renta y adicional va un Excel como este. Es muy sencillo. Diligéncielo, mándenos la información. Si ve que lo que está aquí no le da para que lo que usted nos quiere, para toda la información que usted nos quiere transmitir, no nos mande el Excel, sino mándenos una carta, un documento donde usted nos explique paso a paso cómo son sus ingresos. Yo siempre le digo a la gente, hágase un cuadrito en Excel. ¿Cuáles fueron mis ingresos? ¿Cuáles fueron mis gastos? ¿Cuál es mi ingreso neto? Y sobre ese valor, sobre el 40%, ¿cuánto está cotizando? Hagan ustedes mismos la operación y explíqueselo a la UGPP
Haga de cuenta que el que está de este lado, que nosotros los funcionarios, no tenemos ni idea de lo que usted nos está escribiendo. Hágalo de una forma tan sencilla que aquí el que llegue lo reciba, entienda fácilmente y revise si usted cambió o no cambió el comportamiento, de acuerdo a todos los soportes que usted nos está allegando. Listo, hasta ahí va lo que tiene que ver con independientes. Tienes, si quieres, alguna pregunta con independientes, porque ya entramos en lo que tiene que ver con las empresas. Bueno, tenemos varias preguntas. ¿Crees que Dale. podamos ir solucionando algunas Sí, o yo al creo que sí, final? por lo que te digo que tiene que ver con independientes, entonces como que hacemos dos ciclos, lo de independientes y después lo de empresas. Perfecto, listo. Hay varias que se unen, Luis Gabriel. Ay, perdón, prendo mi cámara. Hay varias que se unen y es, bueno, antes de continuar con las preguntas, es contarles que la sesión está siendo grabada y sí quedará disponible en nuestro canal de YouTube porque nos han preguntado varias veces. Entonces, una de las preguntas es la de los pensionados que tú nos mencionabas. Ya soy pensionada, me voy o estoy a puertas, pues a puertas de pensionarme. Si me pensiono y tengo ingresos extras a mi pensión, ¿debo cotizar en este caso, a salud y a riesgos o ya por ser pensionada, si reciba lo que reciba, no aporto? Sí, entonces como seguramente hay muchas iguales ahí de esas, entonces Sí. nuevamente, cuando yo soy pensionado, efectivamente dentro de mi desprendible de nómina del fondo privado, del fondo público, dice descuento por salud. Entonces, digamos, ahí yo ya estoy pagando la salud, pero eso lo asociado a esos ingresos de la mesada pensional. No está asociado, ay, me pasa por acá, no está asociado a los ingresos que estoy percibiendo aparte. Entonces, si yo soy pensionado y gracias a Dios tengo otra casa o un CDT, por allá otro contrato, porque hay pensionados que se pensionan y la misma empresa lo deja ahí con un contrato de prestación de servicios. Ujú. Claro que lo puede contratar, pero en ese caso, pues no le va a exigir que pague pensión porque él ya está pensionado, pero sí le va a exigir que entregue su planilla con el pago de lo que corresponde el valor a salud y lo que corresponde al riesgos laborales. Claro que sí, entonces sí tiene la obligación de hacer mayores pagos. Ya les dije, no es para que los atiendan más rápido, ese dinero que usted va a pagar allá se va para el ADRES. Siempre y cuando ese ingreso extra sea superior a un salario mínimo o si Siempre y es inferior. cuando, sí, Esa, siempre y cuando eso ese es ingreso importante. neto sea superior a un salario mínimo. Perfecto. Fíjate que hay una pregunta bien interesante y es para los que no son independientes, sino que trabajan en una empresa como tú o como yo. Pero yo por fuera hago unos servicios extra, presto unas asesorías o tengo algunos ingresos por, no sé, un arriendo y esos ingresos me superan el salario mínimo. ¿Tengo que aportar como independiente o ya como aporté, me aportaron desde la empresa, no aporto? Ahí es No, importante porque la gente pregunta y es, ¿soy independiente y en qué categoría de independiente estaría? ok, entonces, en ese caso, usted ya por la empresa está haciendo los aportes al sistema, efectivamente por usted y por sus familias y todo, pero al percibir otros ingresos, usted lo primero que tiene que hacer fue afiliarse como independiente y cada mes que que sus ingresos netos sean mayores a un salario mínimo, tendrá que hacer cotizaciones al sistema adicionales, tanto como para salud como para pensiones. No le va a contar el doble tiempo para pensión. Eso es muy importante. No es, es que trabajé en dos lados en enero, entonces ya tengo 8 semanas, no 4. No, solo 4, pero el Solo dinero sí cuatro. le suma a su bolsita. Así usted está en el régimen privado, le está sumando más dinero a esa bolsita que usted necesita para lograr una pensión. Entonces, eso es muy importante. Y en salud, ese mayor valor efectivamente se va para la ADRES y con eso pagan el CISBEN, el régimen subsidiado. Y eso es bien importante. Luis Gabriel, mira que aquí nos llega una pregunta bien interesante y es, yo soy una persona que trabaja en una empresa, pero ¿qué pasa si a mi cuenta me consignan por hacerle el favor a un familiar un valor superior a un salario mínimo, no sé, 2, 3 millones de pesos? ¿Qué pasa con eso? Porque eso sucede mucho, ¿no? Es que yo hice el favor de prestar mi Nequi, decías tú, de prestar mi billetera digital o de prestar mi cuenta. Yo no es que tenga ni trabaje ni nada, pero hice el favor y todos los meses me consignan un favor de 2 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasa ahí? O así fuera un solo mes, ¿qué pasa ahí? Entonces, lo primero es invitarlos a que no lo hagan. Nosotros tuvimos muchos casos en Colombia identificados
de personas que nos lo reportó la DIAN como las personas que son los más ricos de Colombia. Nos reportaron un listado de estas personas que mayores ingresos perciben todos los meses y les empezamos un proceso de fiscalización. Cuando fuimos a ver realmente y miramos y ya logramos contactar a esas personas, nos empezaron a demostrar que no eran los más ricos, simplemente eran personas como el caso que estás comentando y en su mayoría eran del sistema de transporte de carga público, que las empresas efectivamente en la cuentica decía présteme su cuentica y yo a su cuentica le deposito viáticos, gasolina, peajes, lavada de carros y la persona decía, hágale, simplemente por recibir esa carga decía, listo, listo, toda mi cuentica. Pues hasta que llegó la DIAN y llegó la UGPP y lo requirió por esos valores. Y en ese caso, pues obvio, no tuvieron cómo demostrar cuáles eran los costos asociados a esa actividad. Porque si era un transportador, ¿quién le iba a dar un recibo del peaje? Seguramente ya lo había votado y hace 3 años atrás menos. De la lavada, de la gasolina, ¿con cuánto se tanqueaba una mula? Entonces, ese sector, y hago especial énfasis en ese, pues tuvo con nosotros muchas mesas de trabajo y pues la primera recomendación fue nunca vuelvan a hacer eso. Y a partir de ellos fue que creamos este tema de presunción de costos, que de pronto no lo expliqué, pero fue unos costos estimados que la UGPP determinó para cualquier actividad económica para aquellos independientes que tienen oportunidad de deducirse costos. Entonces, que yo lo venía explicando. Entonces, en Sí, el caso que me señor. estás diciendo, no lo hagan, no presten cuentas, porque si en algún mes se supera, pues seguramente la UGPP les va a mandar una acción persuasiva. Tendrán que entrar a demostrarle a la UGPP que ese ingreso fue recibido para un tercero. Tendrá que soportarlo debidamente. Y si usted todos los meses hace esa actividad, pues ya con la UGPP usted entra como en duda. Nosotros vamos a decir, no, seguramente es que él sí tiene esos ingresos y seguramente le están pasando a su cuenta esa plata para que otra persona no esté declarando, para que la esposa no declare de pronto teniendo ingresos. Entonces, es muy riesgoso, o sea, de pronto puede que le archiven la acción persuasiva, pero realmente se expone a un proceso de fiscalización donde sí le vamos a entrar a revisar todo con soportes. Y eso es bien importante, ¿no? Porque sucede mucho en Colombia. Luis Gabriel, otra pregunta de independientes. Yo con esta capacitación que tenemos desde mi planilla, dije, ah, jue madre, sí, yo el año pasado pues recibí unos valores adicionales por unas asesorías que yo daba, voy a poner un ejemplo, siendo trabajador. A mí la UGPP no me ha mandado acción persuasiva, ningún requerimiento, nada. Yo puedo de manera voluntaria ir y hacer el pago de esas cotizaciones antes de que me llegue una acción persuasiva. ¿Eso es Claro. posible? ¿Es viable? Claro, nosotros cuando ya cae en la UGPP, ya digo a la gente que se ganó el baloto. Si usted la UGPP lo descubrió, es porque usted es muy de buena, vaya, compre el baloto porque se ganó la UGPP, también se ganó el baloto. Entonces, antes de que la UGPP lo requiera, ustedes, claro que sí, pueden acercarse a mi planilla y decirle, venga, tengo un error en la autodeclaración de hace un año. Yo tuve otros ingresos en el mes tal y yo no coloqué esos ingresos. Quiero corregir mi autoliquidación. Para eso está mi planilla, le presta a sus asesores, hacen una planilla de corrección N y terminan haciendo la corrección de esa planilla que habían hecho mal, que era la I como independiente. Y eso es bien valioso porque hay muchas personas que dicen, bueno, con esta capacitación me queda claro. Yo te voy a dar espacio para que sigas el tema. Hay algunas preguntas que tenemos ahí muy, muy puntuales. Voy a tratar de contestarlas en el chat para que la gente pueda saberlo, pero pues hay generalidades que se pueden contestar y hay casos muy específicos que sí es mejor que o nos llamen o nos contacten o contacten a la OGPP. Entonces, si quieres, continúa y yo voy acá contestando algunas preguntas. Listo. Listo, acciones persuasivas. Entonces, vamos a ver la siguiente parte que es dirigida a los empleadores. Entonces, nuevamente, para los independientes, la UGPP tiene unas acciones persuasivas, para las empresas de otra forma. Para los independientes somos más accesibles, más madres, digámoslo así, perdónenme la palabra, con las empresas no podemos serlo así. ¿Por qué? Con el independiente le estoy solicitando a él que cambie su comportamiento, se está viendo afectado él. Él en sus cotizaciones al sistema, a salud, a pensiones, no va a lograr una pensión seguramente si no hace el cambio. En las empresas, la empresa puede estar afectando a un trabajador o más. Entonces no podemos hacer las mismas cantidades de acciones persuasivas ni en el mismo lenguaje
porque está viéndose afectados son los derechos de los trabajadores, que seguramente si la empresa no le está cotizando por lo que es o no le está cotizando, pues va a perder más adelante una pensión, que no lo atiendan en salud. Entonces, digamos, ahí somos un poquitico diferentes. Entonces, ¿qué es una acción persuasiva? Entonces, es una comunicación que la unidad envía, en este caso a empresas aportantes, con los siguientes propósitos: corrección voluntaria de periodos pasados, o invitar a los aportantes a realizar sus aportes de manera correcta. El aportante entonces es el que recibe la comunicación persuasiva, la empresa, ¿no? Es la que recibe la comunicación persuasiva y se le identifica que se ha encontrado un indicio por X o Y motivo en donde está afectando a tal trabajador y se le identifica si podemos, así el trabajador en específico, y se le indica que debe hacer la corrección inmediatamente. Entonces, ¿qué buscamos? Contribuir a generar una cultura de pago de aportes al sistema, velando por el bienestar de los obligados, generar mayores recursos que garanticen el funcionamiento del sistema de la protección social y evitar procesos de fiscalización que conllevarán, obvio, a sanciones e intereses. Las sanciones que la OGPP imponen son bastantes, realmente aquí no tengo la diapositiva, pero a ver, en el caso de omisión, si usted tenía que pagar 100 pesos, en la primer oficio que la OGPP le envía, que es el requerimiento eh, para declarar o corregir, le estamos cobrando los 100 pesos que tenía más otros 100 de sanción. Si usted deja avanzar ese proceso y no corrige en ese mismo momento, sino nos obliga a sacar la liquidación oficial, ya no son los 100 pesos que debía, sino más 200 de sanción. Entonces ya no paga 100, tiene que pagar 300. Y sobre esos 300 súmele intereses de mora. Entonces ya no se le volvió 100, sino se le volvió con intereses de mora 400, 500 pesos lo que usted debe. Entonces son unos valores supremamente altos. Por eso siempre invitamos a las personas que se acojan a las acciones persuasivas. Mm, Entonces, ¿qué buscamos? Aportantes con indicios de evasión establecidos a través de la información oficial. ¿Cuál es nuestra información oficial en este caso? Pues nuevamente renta. En este caso también tomamos el formulario 2676, que es el certificado de ingresos y retenciones y rentas de trabajo de pensiones del año gravable, sobre el cual estemos haciendo la fiscalización. Eso lo terminamos cruzando con la información que tenemos de la pila, que ahí también ustedes discriminan cuál es el valor de sus ingresos y los costos. Y si no nos cuadra, pues entonces ahí estamos nosotros requiriéndolos para que hagan esa corrección. Entonces, los cruces de información entre la información exógena y la pila identifican inconsistencias en el ingreso base de cotización registrado para todos los trabajadores, para uno o para varios trabajadores. ¿Qué información contiene la acción persuasiva entonces enviada por correo electrónico? Entonces, pues va primero pues de un correo de la UGPP, va un anexo con el detalle del indicio de evasión por cada trabajador. Entonces ahí sí, como les decía, va el detalle a detalle de qué hemos encontrado. Entonces le decimos, empresa Pedro Pérez Sas, hemos encontrado que el trabajador, perdón, Luis González, con cédula tal, usted le está cancelando por un valor de tanto, cuando en realidad debería ser tan, porque usted no está incluyendo tales factores, tales valores que, que hemos encontrado que usted recurrentemente le está pagando. Entonces ahí empezamos con las empresas a hacer este cruce de información, a que ellos nos contestan, nosotros les volvemos a revisar la información y miramos si efectivamente está bien o está mal. ¿Qué debe hacer entonces las empresas? Entonces, lo primero, pues debe identificar si efectivamente el indicio de evasión que tenemos está bien o está mal. Si está bien o consideran que está bien, pues debe realizar las correcciones a que haya lugar. Verifique el ingreso básico de cotización sobre el que aportó la pila para sus trabajadores durante los años 20, 21, 22, 23, 24. Pues realmente ahorita ya estamos en el 25, realmente ahorita podría hacerle sobre 21, 22, 23, 24 y algunos periodos todavía el 20, ya no todos. eh, Corregir y pagar los aportes a través de la pila utilizando el operador de información que usted elija. Pues hoy estamos acá con mi planilla y yo siempre le hago buena fama a todos, yo siempre digo que todos son muy buenos. La diferencia está en los servicios adicionales que le prestan en estas capacitaciones, por ejemplo, como la que estamos viendo hoy, en el soporte que ustedes les brindan cuando ustedes llaman. Entonces, váyanse con el que mejor soporte, con el que más capacitación les dé, porque pues ese es el que les va a ayudar a ustedes a corregir los errores
que seguramente el OGPP a través de un índice les está requiriendo. Para las micro y pequeñas empresas, entonces les pedimos información por detalle por trabajador, el concepto, qué es salarial, qué es pago no salarial, y con base en la información, pues nosotros revisamos si efectivamente está bien o está mal. En el caso de las empresas, pues también les decimos que hemos enviado una acción persuasiva, les avisamos cuando ya es la última. En este caso, por ejemplo, esta era la última y se le dijo, último aviso, pague sus aportes. Y en este caso, mire por aquí, no sé si lo alcanzan a leer, esta acción persuasiva se dio también por una denuncia. Entonces, no les había comentado, pero nuestras fuentes de información pues nos ayudan mucho, pero también tenemos una sección de denuncias en la página web y si usted considera que su vecino tiene una Toyota y usted lo ve por allá en el Sisbén, pues no se quede callado, denúncielo ante la UGPP, lo pueden hacer de forma anónima. Nosotros le requerimos el pago de los últimos 5 años y si lo identificamos, seguramente solicitamos la exclusión de él en el Sisbén. Entonces, también tenemos esa parte y yo siempre le hago mucho énfasis a eso porque es lo mismo que vimos aquí los que estamos en Bogotá. Los que sí pagamos nuestro transporte público en Transmilenio, pues nos da algo de rabia ver que muchas personas se colan. Y es lo mismo que pasa con estos sistemas, con el de salud. Entonces, gente que sí está aportando porque tiene su ingreso y más de una persona puede estar aquí dentro del sistema colado, ya sea dentro del régimen subsidiado o como beneficiario de alguna persona teniendo capacidad de pago. Entonces, si encuentra una persona de esas, denúncielo, que nosotros a través de unas carticas y unas investigaciones, pues empezamos a ver si en verdad ese indicio es real y de ser así, pues le hacemos cambiar el comportamiento o se expone a un proceso de fiscalización. Listo, mira, la parte de empresas era más cortica, por lo que te digo, y ahora de cada 10 empresas solamente una estamos fiscalizando. Entonces, abramos más para preguntas, a ver quién más tiene alguna inquietud. Y acá es muy bueno porque hay mucha gente que tiene su propia empresa, ¿no? Entonces, este ciclo de saber cómo entran las empresas no es solo para independientes. Quiero contarte que hemos recibido muchas preguntas y hemos tratado de poder hacer como ese macho, tratar de sintetizarlas en una sola. Luis Gabriel, nos preguntan si yo soy una persona que me dedico a la casa. Hay muchas de independientes y me voy a regresar. Y mi esposo me consigna muy amablemente todos los meses 2 millones para que yo pueda hacer todos los pagos de la casa, para poder cerrar ese ciclo. Como yo estoy en la casa y recibo 2 millones, pero no hago nada, y esos 2 millones sí están pasando por una cuenta, llámese una cuenta de ahorros, una billetera digital, ¿debo pagar seguridad social por eso? ¿O debería mi esposo dármelos en efectivo? Es importante porque esto vuelve al mismo tema y es la plata sí está pasando por una cuenta y aquí hay muchas formas en las que los clientes nos preguntan o los usuarios nos preguntan, pero es que tengo una acción persuasiva y yo no hago nada, yo solo estoy en la casa o tengo, no sé, una miscelánea y demás, pero me parece bien importante aclararles este tema. Bueno, muy bien. Ese caso es muy, muy chévere. Ujú. Digamos, efectivamente va a salir en los cruces de información que hacemos nosotros con la DIAN, porque pues va a figurar la señora con unos ingresos y pues para nosotros, digamos, vamos a presumir y para la DIAN de que sí tiene una fuente de ingresos y que esa persona debería estar en el régimen contributivo. Sin embargo, cuando le llegue la acción persuasiva, pues con base en los documentos del esposo, con base en los soportes que tenga, pues podrá demostrar que efectivamente ya no tiene ningún otro ingreso y si está debidamente soportado, pues la acción persuasiva se le cerrará. Quiere decir que si esos ingresos que le está trasladando el esposo o la esposa al esposo, puede ser el otro caso contrario, están debidamente soportados y el esposo también tiene la forma de demostrar que sus ingresos por actividades económicas suman, no sé, suman 7 millones de pesos, de los cuales 2 le está transfiriendo a su esposa, pues no tenemos problema, se le puede cerrar la acción prestativa, pero indiscutiblemente va a salir en los procesos de selección y tendrá que demostrarnos cuál es la fuente o el origen de esos recursos. Listo, importantísimo. Tú nos contabas algo, Luis Gabriel, sobre qué pasa que cuando me envían acciones persuasivas, la persona corrige, entra a hacerlo, tiene 3 acciones persuasivas y entró a hacer la corrección de sus aportes y paga ahora en adelante bien.
pero no le volví a llegar la acción persuasiva. Significa que eso me cerraron mi acción persuasiva, no tengo que seguir aportando. Un poco ese ejemplo que nos daban y es, no porque como que dejemos de enviarle la acción persuasiva, usted haga de cuenta y siga sin pagar. Para poder ejemplificar un poco mejor ese caso. Bueno, entonces en el caso de los independientes, nosotros, si ya arrancamos la primera acción persuasiva, solamente usted se puede estar tranquilo si le llega un oficio diciéndole que ya le hemos cerrado las acciones persuasivas. Si no le ha llegado ese oficio diciéndole que ya le cerramos las acciones persuasivas, seguramente por alguna demora o algún problema de información no le hemos llegado la segunda o porque no le hemos podido revisar la información también que llegó. Entonces, por eso seguramente no le hemos enviado la segunda, pero solo puede estar tranquilo si le llega como una cartica diciéndole que ha sido cerrada su acción persuasiva. Entonces, sí o sí, mandamos esa Ujú. carta diciéndole que le hemos cerrado. Como les decía, normalmente entre carta y carta son 90 días, pero pues a veces, como el año pasado, por ejemplo, tuvimos una contingencia que no tuvimos un proveedor aquí interno entre los GPP para enviar las cartas, entonces nos terminamos demorando ya no 90 días, sino 120 días dentro de una y otra acción persuasiva. Entonces, lo importante es que ustedes sepan que desde que les llegó la primera tienen que empezar a cambiar el comportamiento. Y nosotros evaluamos el cambio de comportamiento, eso es un tips que le voy a dar, si nosotros al menos vemos que en los 5 planillas de pila siguiente efectivamente empezó a declarar por unos valores aproximados a los que nosotros le dimos. Entonces, si no vemos que usted en las 5 planillas siguientes ya cambió el comportamiento, pues no le vamos a cerrar la acción persuasiva. Le vamos a decir, hemos visto que usted viene ya haciendo declaraciones, pero lo invitamos a que lo siga haciendo. Pero no le cerramos la acción persuasiva, quiere decir que todavía sigue como en el purgatorio, le digo yo jocosamente. Sigue siendo observado por la UGPP a la espera de que en verdad cambie el comportamiento. Muchas gracias por aclararnos eso. Allá arriba nos hacían otra pregunta y me voy a regresar al ejemplo que nos ponías, como yo soy un agricultor en siembra de algo, de papa, pongamos un ejemplo. Uh -huh. Y recibí en abril 100 millones de pesos y volví a recibir en noviembre 100 millones de pesos por esos cultivos. Es decir, que yo solo cotizo en abril y en noviembre, que fue que recibí el segundo pago por los 25 salarios mínimos, o tendré que hacer como la mensualización de esos valores, porque al final del año, si bien son valores bien importantes, no sabe la persona cómo hacer digamos que esa dosificación de esos pagos. Ok, muy buena pregunta también. Entonces, en el tema del agro, por ejemplo, que tiene esas estacionalidades de los ingresos acorde a las cosechas, efectivamente en el ejemplo que estás colocando debería ser así. En el mes de abril y en el mes de diciembre, que es donde percibe los ingresos, porque acuérdense que el independiente paga mes vencido con base en la totalidad de los ingresos del mes anterior. Entonces, efectivamente, esa persona en abril y en el mes de diciembre es que debería hacer el pago de la seguridad social sobre una cotización con un tope máximo del IBC de 25 salarios mínimos. En los demás meses, la norma, si nos vamos a la literalidad, pues dice que no tiene la obligación. Pero nuevamente les digo, pues ahí la idea es que ese agricultor, con el fin de no perder lo que tiene que ver con cobertura de salud y que esté sumando semanas al sistema de pensiones, pues los meses que no percibe ingresos de eso que percibió grande en esos 2 meses, ahorre un dinerito y pague los demás meses al menos con un salario mínimo, para que siga sumando y siga protegido en salud, no solamente para él y sus familias. En la reforma pensional, agradezco, Ujú. me hicieron esa pregunta, Sí. hay una norma que dice que está en desarrollo en este momento, está para reglamentario, que para los casos de los independientes que se dedican a estas actividades, podrán, si así la persona lo desea, hacer la cotización adelantada de hasta 12 meses. Entonces, si es el caso de abril, listo, le llegó en abril 500 millones de pesos porque cosechó toda la papa y le fue Ujú. súper bien. Podrá adelantar las cotizaciones del resto de meses del año. Entonces, eso se está reglamentando para que los operadores de pila, como mi planilla, sepan qué planilla van a utilizar, a través de cómo lo van a recibir, y que también el sistema tenga por dentro de que él ya tiene prepagado, digamos así, esa palabra, lo que es el sistema de salud, lo que es el sistema de pensiones y el de ARL, porque pues es aprovechar la estacionalidad de esos ingresos. Eso no existe hoy en día, está para reglamentar en la reforma pensional.
Y eso es bueno que lo sepan porque sí, eso se llama las cotizaciones por estacionalidad, tiene ese Sí. nombre exacto, eso es importante. Luis Gabriel, vuelvo a los independientes. Tengo un contrato de prestación diferente a servicios personales. Yo tengo dos volquetas o dos apartamentos. Yo me puedo descontar cualquier cosa. Yo puedo decir, ay, es que le cambié los tapetes al carro y le mandé cambiar los vidrios. O hay una reglamentación puntual sobre lo que una persona puede tener como deducción de costos. Sé que sí, pero pongo el ejemplo porque en un lenguaje más coloquial es, yo me podré descontar y paso el soporte de que le cambié, no sé, los tapetes al carro, le cambié el babero al carro, le puse otro color al carro. Entonces, es un poco orientarlos y decirles, sí hay una deducción de costos, pero esto está reglamentado y creo que tú sabes más de eso. Bueno, entonces mira, en el ejemplo que estás colocando, esa persona efectivamente tiene derecho a descontarse costos, porque si él trabaja con la volqueta, pues obvio hay unos costos que tienen relación con su actividad, la gasolina, el El impuesto pago del del conductor, carro, el pago del conductor, perfecto. Entonces, tiene que tener lo que dice el artículo 107 del Estatuto Tributario, relación, proporcionalidad y causalidad. Entonces, eh, proporcionalidad, pues si yo me gané 100, no me voy a descontar 99 porque nadie le va a creer eso. No es una vaina proporcional, pues nadie va a trabajar a pérdida tampoco, ¿no? Entonces, estoy de digamos, acuerdo. nadie le va a creer. Entonces, él tiene la opción de irse por lo que dice el artículo 107, que es demostrar todos los costos que usted tiene asociados a esa actividad, y eso sí tiene que estar debidamente soportados, como dice la DIAN, con facturas y con todo lo que ellos podrían llegar a revisar. O usted tiene el otro camino, que es irse por presunción de costos, que fue un esquema que montó la UGPP, donde determinó que al sector de transporte, no de carga, sino en nuestro caso que estamos hablando acá, en otro caso, o educación o alguna otra Y actividad cada económica, profesión sé que tiene, perdón, y sé un que cada costo, actividad tiene una presunción, o sea, si soy una médico, si soy presunción. odontólogo, si soy conductor, si tengo, no sé, Correcto. finca raíz, pues cada uno tiene. Exacto, entonces tiene los dos caminos, 107 o presunción de costos. Si usted se va por el 107, se atiene a que tiene que soportar absolutamente todo con facturas, documentos, todo. Si se va por presunción de costos, que fue lo que inventó la UGPP, entonces allá le dice, por cada 100 pesos usted tiene, no sé, ejemplo, unos costos de 70 pesos. Listo, si usted se va por lo que la UGPP hizo, que fue, no fue que lo sacó de un sombrero el mago, sino lo hizo de acuerdo a unas reuniones con todos los gremios económicos para establecer los costos por cada actividad económica. Entonces, si usted se va por presunción de costos, la UGPP no le va a solicitar absolutamente nada. Escúcheme bien, la UGPP. Si la DIAN lo va a requerir Ujú. a usted, la DIAN sí le puede pedir todos los soportes. Entonces, en el tema de pagos de seguridad del sistema de la seguridad social, la UGPP no le va a pedir absolutamente nada si se va por presunción de costos. Pero si mi hermanito la DIAN lo busca, él sí le va a pedir todos los soportes. Entonces, hagan como un equilibrio, miren qué es más conveniente para usted, para no, para usted o para usted o para bien o para mal. Si usted dice, no, definitivamente es que la OGP me dijo que mis costos son de 70 pesos por cada 100 y mis costos son de 80. Ah, bueno, váyase por el 107 del Estatuto Tributario, pero tenga todo debidamente soportado porque ya sea la DIAN o sea la OGPP, pues le va a pedir todos los documentos. Si no quiere estresarse, pues haga simplemente lo que la OGPP le piden en tema de materia de seguridad social y váyase por presunción de costos, que aquí no le vamos a pedir ningún soporte sobre eso. Perfecto, gracias por todo. Así ese costo haya sido cambiarle el vidrio, colocarle la corneta, todo, porque simplemente si están dentro de los 70 pesos que nosotros ya terminamos como costos, pues listo, no tiene ningún problema. Perfecto. Luis Gabriel, un independiente podría cotizar más del 40% de su ingreso. Pongo un ejemplo puntual. Como la norma me dice que los independientes deben cotizar sobre mínimo el 40%, pero si un independiente quisiera cotizar sobre el 100% de su ingreso, ¿lo puede hacer o es obligatorio solo el 40%? Bueno, para el independiente con contrato de prestación de servicios, la norma dice, coja el ingreso y multiplíquelo por 40%. Ese es el independiente con contrato de prestación de servicios. Para los otros tres tipos de independientes, sí es, coja el ingreso bruto, quítele los costos, ya sea por presunción de costos o por el 107, encuentre su ingreso neto y a eso sáquele el 40% y ese es su ingreso base de cotización. Entonces la pregunta es muy buena.
¿Puedo cotizar por más de lo que me da mi ¿Más? ingreso base de cotización? Sí, eso es un mínimo. Si usted quiere ahorrar más rápido para su pensión, quiere pagar más de salud, pues no pasa absolutamente nada. Lo otro es un mínimo. Aprovecho ese tema del mínimo, es para lo mismo. Las fechas de pago de la pila son fechas máximas para pago. Si usted quiere pagar antes, no tiene ningún problema. Si usted paga después, sí tiene problema. Es lo mismo que la declaración de renta. Entonces, porque muchas personas que están contratadas con prestación de servicios dicen, es que trabajé todo enero, quiero pasar mi cuenta de cobro los primeros días de febrero. Ah, pero es que me dan plazo para pagar los últimos días de febrero. Entonces voy a hacer valer la planilla de pago de seguridad social de diciembre. No le dice, oh, no señor, usted si bien tiene un plazo máximo para allá para pagar, nada le impide que usted adelante el pago. Páguelo antes y sopórtele el pago de su seguridad social de enero para que le paguen enero. Entonces, así es que debe hacerse porque ya hemos visto muchos casos que nos están haciendo consultas sobre eso. Sobre eso. Luis Gabriel, para cerrar, ¿a dónde se puede dirigir la gente para saber si está bien con la UGPP? Si hay, como hay nosotros acá desde mi planilla decimos, señores independientes, existe una UGPP que todo lo ve. Haga las cosas como debe hacerlas porque tengan presente que desde mi planilla, si la persona me coloca que va a cotizar sobre 1.500.000, yo le creo que ese es su 40% mínimo. Pero si me quiere cotizar sobre dos, también le creo, ¿sí? Entonces aquí siempre les decimos y la recomendación, hay una UGPP que todo lo ve. Pero hay muchas dudas y es, ¿qué hago? ¿Cómo sé si me cerraron? Si estoy abierta, si tengo que hacer algo, ¿a dónde podrían comunicarse? Ya para cerrar y agradecemos estos minutos adicionales que estás con nosotros. No, con mucho gusto. Pues miren, sé que en la UGPP pues, tenemos muchos canales de comunicación abiertos, sé que tenemos muchas dificultades en este momento con los canales, sufrimos una reducción ostensible de la cantidad de personas que teníamos para atender, pero aún así, digamos, estamos con toda la actitud, pues buscando atender lo más pronto posible sus comunicaciones. Entonces, lo primero, los canales de atención. Acá en Bogotá, pues tenemos un punto de atención en Multiplaza, Superca de la carrera 30, el de Suba, no me acuerdo si el de las Américas está abierto, ahí tengo como una duda, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, pueden escribirnos a través de la oficina virtual, ya no tenemos el canal de escríbanos, preguntándonos, oiga, ustedes alguna vez me enviaron una acción persuasiva, no recuerdo, no tengo claridad si me la cerraron, por favor me lo pueden confirmar y se lo terminamos contestando. Telefónicamente también tenemos líneas de atención, están en la página web de la UGPP, ya no tenemos WhatsApp, antes teníamos WhatsApp. Eh, entonces, digamos, esos son como los canales más apropiados. O nos escriben, nos acercan a algunos de los canales que tenemos dispuestos para que nosotros les demos la orientación y verificamos dentro del sistema que se llama Persuasoft, el que hemos diseñado para esta estrategia, donde vamos a identificar si efectivamente esa acción persuasiva se les cerró o no. Importantísimo que sepan ustedes a dónde dirigirse. Luis Gabriel, muchas gracias por tu compañía. De verdad que es muy, muy valioso para todos los independientes que han estado acá. Sabemos que hay preguntas, vamos a tratar de, si nos deja después de la sesión, contestarlas porque todos los casos son mundos diferentes. ¿Listo? Nos preguntan mucho, ¿esta sesión está siendo grabada? La respuesta es sí y quedará disponible a partir de mañana en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como @ mi planilla seguridad social, ¿listo? Para que lo tengan presente, súper invitados a que nos sigan en las redes sociales, activen esa campanita ya de suscribirse porque cada vez que tenemos una sesión nosotros nueva, nosotros pues ahí la campanita digamos que les va avisando porque a veces en el correo se nos pierden o nos llegan a no deseados, ¿listo? Entonces súper invitados. Les confirmo el canal de YouTube en donde quedará esta sesión, @mi planilla seguridad social. Luis Gabriel, muchas gracias por tu compañía. Con esto cerramos este espacio, de verdad súper importante y te esperamos nuevamente en una nueva sesión. Esperamos que sean al menos cada 2 o 3 meses. Acá estamos listos cuando nos inviten. Muchísimas gracias a mi planilla por abrir este espacio. Este tema no lo habíamos tratado con ustedes De y es acuerdo. muy, muy en moda. Lo comentamos los dos al principio, no lo hablamos ahorita. El año pasado enviamos 40.000 acciones persuasivas. Este año vamos a enviar un número igual. Entonces, por favor, díganle a su vecino, ustedes tomen conciencia de la importancia de contribuir correcta y oportunamente al sistema de la seguridad social integral. Evites en procesos con la UGPP porque eso Ujú. termina en los procesos de cobro muy costosos. Sí, así es. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy con nosotros. Nos vemos en una próxima sesión. Feliz día.
Gracias, chao.